Hola, buenos días a todas y todos. Pues muchas gracias por tomarse el tiempo para asistir al webinar al Café Ambiental programado para el mes de junio con el tema de la importancia de gestionar la seguridad y salud en el trabajo con base en un sistema de gestión ISO 45000. Pues en nombre de Experts les damos la bienvenida y el agradecimiento. Muchas gracias, Toño. Buenos días a todos. Desafortunadamente, nuestro director Emanuel Treviño no pudo estar el día de hoy aquí con con nosotros. A él siempre le emociona mucho el poder difundir el conocimiento y entre todos, pues, construir mejores organizaciones. En este caso en particular, en esta ponencia o en este evento, pues desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo. La presentación o los temas que vamos a estar analizando el día de hoy tienen relación con la norma ISO 45001-2018, que son los beneficios, que es la norma dentro de la familia de las normas de la Organización Internacional de Estandarización, que es la nueva norma de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente, el objetivo de esta sesión, pues, es convencerles de implementar los requisitos de la norma para los temas de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros, la evolución que hemos tenido como firma, de ya más de 10 años trabajando, proveyendo servicios, soluciones, atención de problemáticas y soporte a diferentes organizaciones, hemos caído en la cuenta en que las soluciones verdaderamente de fondo se logran cuando tenemos un acercamiento a las situaciones desde un punto de vista sistémico, sistemático. Entonces, cuando vamos y parchamos alguna situación, es muy probable que esa corrección puntual a lo largo del tiempo se pierda, ¿no? Que eso que se gana con la corrección puntual se pierda. Entonces, por eso es muy importante trabajar con el enfoque de un sistema de gestión. Los sistemas de gestión nos ofrecen múltiples ventajas, y bueno, eso es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy, de presentarles a ustedes cuáles son esas ventajas que nosotros observamos respecto a los sistemas de gestión y más en particular o más particularmente relacionados con el sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo basados en la norma ISO 45001-2018. Ok, lo siguiente sería pasar a qué es un sistema de gestión, ¿no? Es importante, esta presentación habla de sistemas de gestión en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, primero vamos a dar ese primer paso de hablar sobre qué es un sistema de gestión. Algunas ideas, alguien que tenga ya alguna experiencia o qué me podrían decir que es un sistema de gestión. ¿Nadie? Muy bien, bueno, entonces, procedemos a explicar un poquito. Un sistema de gestión, pues es un conjunto de elementos de una organización que están interrelacionados, ¿sí? O que interactúan de cierta manera para establecer
primero las políticas y los objetivos, ¿sí? Entonces, aquí me gustaría que pensáramos, por ejemplo, en los sistemas. En ese sentido, un sistema de gestión no es diferente a otro tipo de sistemas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en nuestro cuerpo, nuestro sistema respiratorio, que ahora está tan analizado con este tema del COVID, pues nuestro sistema respiratorio no es otra cosa más que un conjunto de elementos, desde nuestros conductos aéreos superiores, que sería pues la nariz, los vellos por ahí que detienen o son la primera defensa contra polvo, contra contra el ambiente. Hacia abajo, pues todo nuestros conductos por los cuales entra el oxígeno, el aire, hasta los alvéolos, ¿no? Donde en los alvéolos tenemos pues todas las interacciones con, ahí ya sería otro sistema, que sería el sistema circulatorio, y es donde se lleva a cabo pues el intercambio gaseoso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el COVID? Pues que el COVID viene y afecta generando moco a nivel del alveolo, y ahí es donde empieza a provocarse un trastorno de nuestro sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene un objetivo claro, ¿sí? Que es mantener el oxígeno fluyendo hacia las células, o sea, del medio ambiente hacia el interior del organismo, y el dióxido de carbono, el material, digamos, de desecho, pues sacarlo del sistema para que no se acumule, ¿no? En ese sentido, un sistema siempre tiene que tener un elemento, un objetivo y muy claro, ¿no? En ese sentido, en ocasiones, las organizaciones ni siquiera tenemos ese objetivo claro, esa política respecto de la seguridad de manera clara y de manera consensuada y establecida hacia todos los niveles de la organización. Es la organización típica donde encontramos que la persona de seguridad y medio ambiente está pues claramente preocupada por la seguridad de los compañeros, porque se mantengan las condiciones, los entornos de trabajo en condiciones de salud, que se eviten enfermedades de trabajo, pero de repente llegan por ahí gerentes, llegan por ahí directores, o incluso llega gente también de niveles operativos, digamos, operarios, que tienen otras ideas, que tienen otra política, y entonces saltan sobre esa política que pudiera llegar a tener, o sobre ese objetivo que pudiera llegar a tener la persona responsable de seguridad y salud, ¿no? Entonces, en la medida que haya objetivos dispares o políticas dispares relacionadas con la seguridad y salud, la interrelación o al momento de interactuar los elementos de la organización, pues no vamos a llegar a un lugar deseado, ¿no? Como quien dice, estamos tirando dos bueyes en diferente, válgame la expresión, en diferente dirección, ¿sí? Entonces esa carreta pues no va a ir a ningún lado. Entonces primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre esas políticas y objetivos, y luego damos el paso a establecer los procesos para lograr esos objetivos, ¿sí? Entonces, esos son los primeros elementos de un sistema de gestión, ¿sí? Y no hay que olvidarnos que un sistema de gestión debe de cubrir el conjunto de los elementos de la organización que hayamos definido dentro del alcance que también está, digamos, inmerso en lo que vamos a incluir en el sistema de gestión. Entonces, el sistema de gestión, en este caso estamos hablando de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo hay otros, ¿no? Hay ISO 9001, es la norma de calidad. 14001 tenemos la norma de medio ambiente.
Entonces, no hay un solo tipo de, no hay un solo tipo de sistemas de gestión. Podemos tener diferentes disciplinas y un mismo sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o puede abordar varias disciplinas. Cuando una organización ya tiene implementado un sistema de gestión de calidad, por ejemplo, los elementos que se desarrollaron para ese sistema de gestión nos dan una plataforma para implementar de manera más sencilla el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades de cada una de las personas, la planificación, la operación y la evaluación del desempeño y la mejora. Si se fijan ahí ya empezamos a hablar de lo que hay detrás de un sistema de gestión, ¿sí? Detrás del sistema de gestión está el ciclo de mejora. Ahorita más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y también referente al alcance que les mencionaba yo hace un momento, si bien se recomienda que el alcance de un sistema de gestión sea lo más integral posible, o sea, es decir, que cubramos la totalidad de las actividades, de los procesos que podemos llegar a tener dentro de una organización, no es, digamos, un requisito per se. Entonces, encontramos de repente organizaciones que pueden llegar a ser muy complejas, ya sea por su localización, su dispersión en localización geográfica, por la cantidad de procesos, y en esos casos, y los recursos que tenemos para la implementación de un sistema de gestión, pues siempre van a ser finitos, ¿no? En ese sentido, es válido definir, ¿sabes qué? Mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se va a enfocar, por ejemplo, pensando en una instalación como una instalación petroquímica, por ejemplo, que pudiera ser una instalación sumamente grande, ¿sí? Con diversos procesos, prácticamente es como si fuera un parque industrial, ¿no? Son diversas plantas dentro de una sola instalación. Es muy válido decir, ¿sabes qué? Voy a empezar por aquellos procesos o aquellas instalaciones donde yo históricamente tengo un riesgo mayor, donde estoy presentando niveles de accidentabilidad mayores. Entonces yo limito el alcance de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a algunos procesos de tal forma que puedo empezar a trabajar en mejorar la seguridad de mi organización como un todo al mejorar la seguridad y salud de una pequeña parte, ¿no? Al menos. Derivado pues de estas limitantes que siempre tenemos en el tema de los recursos, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes sepan que el alcance no necesariamente es integral, es deseable que sea integral. Sin embargo, sí es válido que se planteen alcances parciales. Sin embargo, también el alcance debe estar claramente definido dentro del sistema, ¿sí? Algunas otras temas referentes a la norma ISO 45001-2018. Bueno, la norma como tal, la 45001, establece los debes de un sistema de gestión. Es decir, establece los requisitos para un sistema de gestión. Son todas esas reglas del juego que nos pone la Organización Internacional de Estandarización, donde nos dice, para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la organización debe establecer una política que incluya los siguientes aspectos, ¿no? Debe establecer objetivos, entonces todos esos debes que aparecen dentro de la norma son los requisitos que la organización debe desarrollar, válgame la redundancia, para poder contar con un sistema de gestión, para poder implementar un sistema de gestión. Esta norma
ya está alineada a la estructura de alto nivel o anexo SL, que también se le llama. Esta estructura de alto nivel es una de las novedades en la nueva generación de normas de la organización ISO, en la cual lo que se busca es que, bueno, son prácticamente 10 secciones que vamos a encontrar en todas las normas. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito más de qué se trata esto. Son 10 secciones que ya vamos a encontrar repetidas, digámoslo así, con sus variantes y sus tropicalizaciones, dependiendo del tema que estemos hablando. ¿Por qué la organización ISO toma esta decisión de establecer esta estructura de alto nivel? Pues para, digamos, armonizar los requisitos de las diferentes normas y facilitar la integración de sistemas. Se empezó a ver que organizaciones que ya tenían 3 o 4 sistemas implementados, les era altamente complejo, digamos, la gestión de los sistemas, porque la estructura de las normas no era la misma, ¿no? Entonces estábamos hablando que de repente en medio ambiente teníamos cuatro secciones, en calidad eran, si mal no recuerdo, 9. Entonces, esas diferencias hacían que de repente las organizaciones estuvieran teniendo que desarrollar pues algunas matrices de correlación o algunos documentos que les permitieran identificar cuando incluso un mismo requisito, por ejemplo, acciones correctivas, pues estaba a lo mejor en el 4.5 en medio ambiente, pero era el 8 en calidad. Entonces, se dificultaba un poquito la implementación de diversos sistemas. Entonces, esta estructura de alto nivel facilita la integración de los sistemas y por otro lado también facilita pues su revisión, ¿no? A los auditores, ya sea auditores internos o auditores externos de segunda o tercera parte, pues ya sabemos que siempre en el 10 vamos a encontrar mejora, en el 9 vamos a encontrar todo lo de acciones correctivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que se alinean las normas a la estructura de alto nivel. Por otro lado, es una norma internacional, ¿sí? No depende de ningún país. Esta norma sustituye a lo que se conocía antes como OSAS 18001, ¿sí? Este estándar, seguridad y salud en el trabajo, no surge en el seno de la organización ISO. Los estándares de seguridad y salud en el trabajo surgen en el seno del gobierno de Gran Bretaña. Ellos fueron pues de los primeros que iniciaron con la revolución industrial y en ese sentido pues fueron también los que llevaban, digamos, mayor avance en temas de seguridad y salud en el trabajo y la exposición a riesgos del trabajador, el cuidado de la salud, etcétera. En ese sentido, bueno, el estándar ISO 45001, bueno, va a ir dejando sin efectos periódicamente a OSA 18001, que creo que todavía a la fecha, creo que hasta octubre, me parece, se tienen sistemas todavía operando basados en OSAS 18001, y bueno, estamos ahorita en un tiempo de transición en la que las organizaciones pues están haciendo este cambio al estándar ISO 45001. Trata seguridad y salud en el trabajo. Aquí, bueno, es importante entender el alcance de la norma en cuanto a, no vamos a hablar de seguridad patrimonial, ¿sí? No vamos a hablar de temas de robos o temas de, ese tipo de temas quedan un poquito fuera de lo que comúnmente se incorpora en los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y la parte de salud, bueno, incluye la parte obviamente de higiene laboral,
y todo lo que son enfermedades de trabajo, ¿no? Tanto lo que pudieran ser enfermedades o temas de salud agudos, como temas crónicos también deben de ser abordados y contemplados dentro del sistema, ¿sí? Se basa o nos pide que vayamos completando ciclos de mejora continua, ¿sí? La norma tiene como trasfondo el ciclo de Deming o el ciclo de mejora, el ciclo planear, hacer, verificar y actuar, donde se busca que con el ir transitando a través de estas etapas de la planeación, ejecutar la planeación, ir monitoreando los resultados y hacer adecuaciones o correcciones de rumbo cuando detectamos que algo se está saliendo del control esperado o del rumbo esperado, poco a poco el proceso, nuestros procesos, nuestras actividades, pues vayamos alcanzando una mejora de manera continua. Y bueno, hay una serie de herramientas también de la mejora continua, que también podemos hacer uso para analizar, digamos, de manera más profunda desde los problemas que estamos teniendo hasta de manera proactiva, preventiva, nuestros procesos, ¿no? Y por último, la parte de liderazgo y alineación al negocio. Es importante que sepamos que esta nueva generación de normas de la ISO coloca al liderazgo de la organización en el centro de todos los esfuerzos del sistema de gestión. Se visualiza algo así como algunos autores lo mencionan como el motor que va a mover las diferentes paletas del sistema para lograr que este auto pues, se mantenga avanzando, que arranque y que se mantenga avanzando, ¿no? Y también algo muy importante que el sistema debe estar alineado al negocio, ¿sí? De repente tenemos por ahí la noción de que los objetivos que planteamos del sistema de seguridad y salud en el trabajo tienen que ver única y exclusivamente con la seguridad, con disminución de accidentes, con menos condiciones inseguras. Sin embargo, hay que entender que este tipo de sistemas, también uno de los objetivos que buscan y algo que está detrás del espíritu de los sistemas es la sustentabilidad, es llevar de la mano, acercar a las organizaciones a la sustentabilidad, independientemente de si es por el lado de la seguridad y salud en el trabajo, que sería la pata social, digamos, de la sustentabilidad, si es por la parte de medio ambiente, que sería, pues obviamente, ese lado de la sustentabilidad, o la parte de calidad, que sería como la parte de la economía, ¿no? Del desarrollo sustentable. Independientemente de la pata que estemos robusteciendo, debemos de asegurarnos que la organización, que el negocio siga siendo negocio, ¿sí? Porque en la medida en que se asegura, se alinea el sistema a los objetivos del negocio, es en la medida en que va a poder asegurar que existen los recursos necesarios para poder establecer y mantener en el tiempo los niveles de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que haya esa alineación y que en la parte estratégica no solamente consideremos las oportunidades o los riesgos de seguridad y salud, ¿sí? Sino que son las oportunidades y riesgos como organización. A la hora que estemos desarrollando esa parte, la parte estratégica, que es una de las primeras etapas de la planeación, sí tengamos en mente esta parte de que hay que alinearnos con el negocio, ¿no? Y si ya tenemos una planeación estratégica del negocio, bueno, esa planeación hay que incorporarla a nuestro sistema ISO 45001. Para partir de ahí, ahora sí, hacer la planeación propiamente ya aterrizada a seguridad y salud.
Entonces, ¿cuánto sabemos de ISO 45001? Pues yo creo que mucho, por lo que estuve viendo. Aquí lo que les voy a pedir, preparé un pequeño quiz en Menti. Entonces les voy a pedir si me pueden hacer el favor en sus dispositivos de ir a www.menti.com y usar el código 974695. Ya estamos casi todos, ¿no? Ok, empezamos el quiz. Les van a aparecer preguntas con opción de sí, no o no sé. Esta norma requiere un manual. Contesten por ahí en su dispositivo lo que ustedes saben. Tenemos 20 segundos. Ok. 20. Ok, muy bien. Entonces, es entendible este resultado. ¿Por qué? Porque efectivamente las normas anteriores, la norma anterior sí requería pues era uno de los debes de la norma, contar con un manual. Una de las bondades de esta nueva versión, de esta nueva generación de normas ISO, es que los requisitos de información documentada se mantienen al mínimo. Y se elimina, entre lo que se eliminó fue el requerimiento de un manual, ¿no? Ya se da la libertad para que la organización, en base a sus características, en base a la experiencia de sus miembros, en base a los medios que puede llegar a tener para desarrollar, ya sean electrónicos, físicos, para desarrollar información documentada, pueda establecer la estructura de documentos que mejor le acomode, ¿no? En ese sentido, esta norma ya no requiere un manual, ¿sí? Y podemos tener matrices, podemos tener tablas, podemos tener instrucciones, al final del día lo que debemos demostrar es que la información documentada, la estructura de información documentada que tengamos establecida, brinda el soporte necesario para que las personas puedan desarrollar sus procesos, manteniendo las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a evaluar, no si hay un manual o no hay un manual, ¿no? Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente. Por aquí está el leaderboard, perdón. Ok, vamos a la segunda pregunta. ¿Se requiere evaluar los riesgos y oportunidades del negocio y no solo las de seguridad y salud? Ok, muy bien. Excelente. Sí, efectivamente, ¿verdad? Hablábamos hace un ratito que pues es parte de alinear la planeación estratégica de seguridad y salud, debe estar alineada o incorporar los riesgos y oportunidades del negocio como tal, ¿no? O sea, no deben ser dos sistemas paralelos o dos planeaciones estratégicas paralelas, sino que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe estar completamente compenetrado, completamente incrustado dentro de la planeación estratégica y los resultados del negocio, ¿verdad? Y los resultados de seguridad y salud en el trabajo, a su vez, retroalimentan también los resultados del negocio, ¿sí? Entonces, es una simbiosis
que no se puede divorciar, que no podemos separarlo, ¿no? Por mucho que queramos. Entonces, y la misma norma nos lo reconoce así, al requerir que se evalúen de manera conjunta o se consideren de manera conjunta los riesgos y oportunidades del negocio y los de seguridad y salud, no solo los de seguridad y salud. Sí, entonces, muy bien. Bien. La siguiente pregunta, ¿es requisito contestar las quejas de partes interesadas? Sí, muy bien. Sí, ahora sí que el pueblo bueno y sabio nos dio la respuesta correcta. Sí, efectivamente, debemos contestar las quejas de partes interesadas. Aquí, bueno, el concepto de partes interesadas es un concepto de alguna manera nuevo también en esta generación de normas ISO. eh, y se considera como partes interesadas cualquier grupo que pueda ser afectado o percibirse como afectado con las actividades de nuestra organización. ¿Qué es lo que nos piden las normas ISO respecto de las partes interesadas? Nos pide primero que conozcamos sus necesidades y expectativas, ¿sí? No necesariamente satisfacer cada una de esas necesidades o expectativas. Sin embargo, cuando ya tenemos una queja de alguna parte interesada, sí es requisito, es importante darle una respuesta. Y esto va nuevamente en el sentido de la sustentabilidad. De repente existen casos de proyectos económicamente muy atractivos, ambientalmente amigables, sin embargo, con un componente social eh, que si no se gestiona adecuadamente, el proyecto se hace inviable, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en plantas de manejo de residuos, ¿no? O plantas de manejo de residuos peligrosos, donde se tiene, pues, un componente social que si no hay información hacia las partes interesadas, hacia las comunidades aledañas, en el sentido de los controles que tenemos para evitar afectaciones a la salud de la comunidad, a afectaciones al ambiente, el por qué es un beneficio el contar con esa instalación en ese lugar con respecto a tenerlo en otros lugares, el proyecto se vuelve socialmente inviable, ¿no? Entonces, si se fijan, esto se ha reconocido incluso hasta a nivel de ley, porque actualmente todos los proyectos del sector energético nos piden una evaluación de impacto social. ¿Por qué nos piden esta evaluación de impacto social? Precisamente por esta parte. Tenemos que hacer una gestión de las partes interesadas. Mínimamente saber quiénes son, saber qué pudieran necesitar de nosotros o cuáles pudieran ser sus expectativas. Y si ya se presenta una queja, si alguna de las partes interesadas se acerca con nosotros a presentarnos una queja, sí es muy importante tener los canales establecidos y abiertos de comunicación para poder atender esas quejas, que muchas veces son grupos que se perciben como afectados cuando en realidad no existe tal afectación, ¿sí? Entonces, ahí lo que toca es simplemente brindar información, ¿no? Atender a las personas, brindar la información adecuada, que las personas constaten con sus propios ojos las condiciones, los controles, para que se puedan sentir pues tranquilas, ¿no? Regrese la tranquilidad. Obviamente que hay partes interesadas pues más relevantes, de alguna manera, que en el caso de seguridad y salud en el trabajo, pues podríamos hablar de los empleados, podríamos hablar de sindicato, podríamos hablar de la Secretaría del Trabajo,
Sin embargo, todas las partes interesadas pues son importantes. La siguiente pregunta, ¿es necesario incluir a los contratistas en el sistema de gestión? Ok, muy bien. Pues sí, efectivamente, nuevamente la sabiduría colectiva nos da la respuesta. Los contratistas deben de ser incluidos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es importante puntualizar que obviamente no voy a incluir de la misma manera al contratista que viene y me hace a lo mejor trabajos de soldadura y corte dentro de mi planta a el personal que a lo mejor viene a hacer un trabajo de limpieza del comedor, por ejemplo, ¿no? Entonces, los riesgos potenciales a los que están expuestos, dado las tareas que van a desarrollar, y los riesgos que la actividad también representa para la organización, pues son sumamente diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces, en ese sentido, eh, la inclusión de los contratistas, digamos, no tiene que ser un solo mecanismo o en un solo nivel, ¿sí? De control o de inclusión. Podríamos tener varios niveles, podríamos poner diferentes grupos, ¿no? Dependiendo de los riesgos o las actividades que van a realizar. Y ahí, bueno, ya la norma nos da completa libertad del cómo incluirlos. Sin embargo, sí requerimos incluirlos. Y aquí, bueno, yo no he visto a la fecha algún contratista cuya actividad pudiera no representar un riesgo. Se me hace sumamente, digo, podemos tener contratistas con riesgos realmente muy, muy bajos. Sin embargo, desde el momento en que entran a nuestra organización, a nuestra instalación, y interactúan con la organización, eh, digo, debe de haber un control, aunque sea mínimo, de inducción, y de registro, ¿verdad? Que es el que debemos de tener como mínimo de control. Entonces, porque de repente hay gente que dice, no, es que este contratista pues no representa ningún riesgo, la actividad que viene y hace, pues viene por papelería una vez a la semana, es del despacho de abogados, o viene y nada más deja alguna documentación, bueno, y qué pasa si la persona no está, digamos, no tiene IMSS, por ejemplo, no está formalmente contratado por la empresa por la que viene y de repente sufre un accidente, ¿no? Sufre por ahí un accidente, simplemente tropezar, ¿no? Al caminar, pues si no verificamos al menos ese mínimo minimorum de requisitos antes de que un contratista, antes de darle la oportunidad a un contratista de interactuar con la organización, pues nos puede representar un riesgo. Entonces, por eso a mí se me hace difícil excluir a algún contratista. No quiere decir que no exista el caso. De repente a lo mejor tenemos un contratista que trabaja de manera virtual, nos da algún servicio, bueno, ahí ya habría que evaluarlo, pero un mínimo de control siempre, vaya, en la práctica, en la praxis, yo lo que he encontrado es que siempre hay al menos un mínimo de control que se requiere
en estas interacciones con los contratistas, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Se requiere que participen los trabajadores en la revisión directiva? Muy bien. Efectivamente, ahí tuvimos un poquito más de variabilidad, pero no es un requisito de la norma la participación de los trabajadores en la revisión directiva. Sí la norma tiene un componente muy fuerte de participación, ¿sí? Y comunicación. Cuando nos habla de comunicación, nos habla de comunicación y participación de los trabajadores. Sin embargo, en el ejercicio de revisión directiva, en este ejercicio donde evaluamos los resultados del sistema de gestión y tomamos decisiones, no es un requisito que haya una participación activa de los trabajadores. Sin embargo, sí es importante que nosotros tengamos, establezcamos o tengamos dentro del sistema de gestión aquellos medios por los cuales los trabajadores van a participar en la integración, en la planeación y la ejecución, inclusive en la verificación de nuestro sistema de gestión, ¿sí? Esta participación de los trabajadores, en mi opinión, tiene dos ventajas, ¿no? La primera es que al ser partícipes en la planeación y en la ejecución del sistema, hacen el sistema suyo, ¿sí? Los mismos trabajadores lo ven como algo propio, no como algo ajeno, no como algo que se les vino a imponer o a implementar desde el exterior. Y entonces la implementación de alguna manera se vuelve más, pues más suave, ¿no? Y por otra parte, pues tiene también la ventaja de que pues dos cabezas piensan mejor que una y pues más cabezas piensan mejor que dos. Entonces, en la medida en que podamos incorporar otras visiones, otras experiencias a nuestro sistema de gestión, lo vamos haciendo más rico, ¿no? Entonces, siempre en la pluralidad, en la diversidad, siempre vamos a tener sistemas de gestión más enriquecidos. El que tuvo más votos por ahí, se puede aplicar esta norma a cualquier organización. Esta norma, todas las normas ISO son de alguna manera genéricas y están estructuradas, elaboradas de tal forma que se pueden aplicar a cualquier tipo de organización, sea una empresa privada, sea una organización de gobierno, una oficina de gobierno, sea una ONG, sea una empresa de producción, sea una empresa que brinda servicios, sea una empresa de 2 empleados, sea una empresa de 2,000. No hay un límite para la aplicación de la norma, puede ser aplicada a cualquier organización. Y ese es el enunciado verdadero. El enunciado falso es: no se requiere tener un representante de los trabajadores. Como comenté, se requiere tener una participación de los trabajadores. Eso sí nos pide la norma, pero la norma no nos dice que sea a través de un representante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, puede haber varios medios donde diferentes grupos de trabajadores incluso estén representados en diferentes momentos o en diferentes elementos del sistema de gestión. Entonces, muchas gracias por su participación. Felicidades a todos porque, pues sí pudimos construir conocimiento. Y bueno, seguimos con un poquito la presentación.
Este es el modelo que está detrás de la norma ISO 45001, ¿sí? Si ustedes ven, les hablaba yo de 10 secciones. Tenemos la sección 1 al 3, que nos habla de objetivo, alcance y definiciones, ¿no? Que son esos primeros tres cláusulas o 3 secciones donde vamos a encontrar esos elementos. Luego, a partir del 4 al 10, son las secciones de la norma donde se establecen propiamente los requisitos, ¿sí? Entonces vamos a tener en la sección 4 nos habla de toda la parte del contexto de la organización, las cuestiones internas y externas, las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. Y ahí es donde nos dice que debemos de establecer un alcance del sistema de gestión, que estaría representado por esta línea punteada, ¿no? Todo lo que esté al interior de ese alcance es lo que la organización controla. También es bien importante no incluir en el alcance del sistema de gestión cuestiones que no podamos controlar, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a dar servicio en instalaciones que son de terceros, ese alcance es bien importante que lo acotemos a cuáles van a ser los requisitos aplicables cuando estemos en esas instalaciones de terceros, porque es probable que no vayamos a poder aplicar los criterios de nuestro sistema de gestión, sino que vamos a tener que amoldarlos o considerar los requisitos de la organización que nos está recibiendo, ¿no? De los dueños de la instalación en la que vamos a realizar las actividades, por mencionar un caso, ¿no? Entonces es importante que ese alcance esté claramente definido y que incluya lo que realmente está dentro de nuestro control, ¿sí? Luego vamos a la sección de liderazgo, que está en el centro, como les comentaba, está en el centro porque se le conceptualiza como un eje, como el eje que mueve este motor del sistema de gestión y es el que va a venir a dar poder al sistema y la participación de los trabajadores. Muy importante siempre estar procurando esa participación de los trabajadores que van a enriquecer el sistema y que al final del día la seguridad y salud se logra con las acciones de cada uno, ¿sí? Si cualquiera de nuestros empleados o de los miembros de nuestra organización queda fuera, no es considerado dentro del sistema, tenemos una brecha para que pueda haber un incidente que afecte nuestro desempeño de seguridad y salud. Entonces, por eso la participación de los trabajadores es muy, muy relevante en este tipo de sistemas. Y liderazgo lo ejercemos todos también. Ese también es otro concepto que de repente al inicio se hablaba como liderazgo y se le equiparaba a la alta dirección, al director o a los gerentes. Sin embargo, todos los que respondemos por una acción, por una actividad, por una acción, por un proceso, podemos ejercer liderazgo, ¿sí? Y tenemos responsabilidades de liderazgo. En ese sentido, yo ejerzo liderazgo sobre mis propias acciones y sobre lo que yo tengo a mi cargo, ¿no? Si yo soy operador de una máquina, bueno, yo ejerzo liderazgo en apegarme a los procedimientos seguros en el manejo de mi máquina, de mi proceso, en protegerme y en evitar que cualquiera alrededor mío pueda hacer algo que pueda causar un riesgo en la operación de mi máquina, ¿no? Lo cual yo soy responsable. Entonces, todos los que respondemos tenemos potencialmente la posibilidad de ejercer ese liderazgo. Luego tenemos la sección 6 que nos habla de planificación. Aquí ya vamos a ir siguiendo el ciclo de mejora que nos habla de planear. En la planificación, los primeros pasos pues es la política de seguridad y salud en el trabajo, el establecimiento de los objetivos. Luego en el hacer tenemos el 7 que es el apoyo, que es todo esto que se requiere como plataforma para poder
desarrollar el sistema en cuanto a recursos. Ya hablamos desde recursos físicos, desde las personas, la competencia, la capacitación, etcétera, ¿no? Y la operación propiamente, ¿sí? En la sección 8. Ahí es muy importante lo que es la parte del control operacional, los controles operacionales que vayamos definiendo, y ahorita más adelante vamos a ver en función de qué se definen o en qué nos vamos a guiar para definirlo. La evaluación del desempeño, la sección 9, que siempre debe ser sistemática y periódica, ¿no? La evaluación de, bueno, hicimos una planeación, fijamos unos objetivos, dejamos que la operación inicie, arranque, y a ciertos intervalos planificados vamos revisando, regresamos y revisamos. ¿A través de qué? A través de indicadores, a través de algunas, a lo mejor, puntos de checkpoint, donde vamos midiendo cómo vamos avanzando, ¿no? Y si detectamos alguna desviación, pues la norma nos lleva a la sección 10, que es alineada con el actuar. Tenemos que actuar sobre la planeación. Es decir, tenemos que ir a revisar esa planeación para ver qué es lo que faltó, si hay que realizar alguna modificación para que la operación, el hacer, regrese a los cauces, regrese al rumbo que requerimos. Y la operación continua de este ciclo y de estos elementos del sistema de gestión nos va a dar los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? 4 elementos que son muy importantes entonces. Vamos a partir de un cumplimiento. Tanto la norma de seguridad y salud en el trabajo, la 45, como la de medio ambiente, la 14.000, parten de un cumplimiento legal, ¿no? Existe todos los países en mayor o menor medida tienen normas o reglamentos que regulan este tipo de aspectos, ¿no? Entonces nosotros en México tenemos la Secretaría del Trabajo, sus normas oficiales mexicanas, el reglamento federal, y también algunos temas de protección civil, atención a emergencias, que también entran en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo y Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, todo este cuerpo normativo nos habla de que debe de haber de base un cumplimiento mínimo, que es el mínimo que nosotros esperaríamos en una organización para después avanzar en un siguiente escalón que sería la parte preventiva. De hecho, muchas de las normas nos establecen estudios de riesgos que precisamente lo que buscan es llevarnos a la prevención, o sea, detectar aquellos riesgos que pudiera haber en la organización, en las actividades para tomar acciones, ¿no? Luego, el siguiente escaloncito sería la parte de participación, ¿sí? Todos estos esfuerzos de prevención es importante que todos en la organización vayamos en una unidad de objetivo de prevención, todos participemos y esta participación continua en el tiempo nos va a llevar pues, a lograr mejores resultados cada vez, ¿no? Siempre sin olvidar los resultados del negocio, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que está el tema de COVID, pues muchas empresas ahorita están haciendo replaneación. ¿Replaneación de qué? De todo. Replaneación de capacitaciones, replaneación de sus proyectos de mejora, de sus inversiones para disminución de riesgos. Todo se va a tener que aplazar. ¿Por qué? Porque pues la gran mayoría de las empresas, de los sectores, pues, estamos atravesando o estamos empezando, diría yo, a salir, si es que de un bache pues bastante profundo en temas de negocio, en temas económicos. Entonces, o inclusive estamos empezando a tener claridad. Ya no digo ni si salir o no salir, estamos empezando a tener claridad al respecto de cómo va a pintar esto en lo que resta el año y durante el año que entra, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ir alineando todos los temas de costos, todos los temas relacionados con la planeación a el estado actual del negocio, buscando siempre la continuidad del negocio, buscando una sustentabilidad
sin dejar de lado a las personas, siempre priorizando como primer punto a las personas, a cada uno de los empleados, contratistas, esta máxima de la seguridad que a mí me gusta mucho, que es que todas las personas al final del día regresen a su casa al menos en las mismas condiciones en las que llegaron, ¿no? Entonces, esa es una máxima de la seguridad y salud en el trabajo que siempre debemos de tener en mente. Cuidando los costos, obviamente, y la calidad, ¿no? La medida en que cuidamos a las personas, cuidamos las condiciones en que realizan su trabajo, es en la medida también en que la calidad, no solamente de nuestros productos, sino la calidad del entorno de trabajo y la calidad de la organización se va a mantener y se va a mejorar. Y hay que ir hacia un bienestar, ¿sí? Buscando un estado de bienestar a través de el bienestar principalmente, pues de todas las partes interesadas, pero principalmente de los que estamos más cerca de la organización. Primero, ¿quiénes son? Pues los empleados, la motivación laboral. Otra máxima por ahí que dice, si tú cuidas a tus empleados se encargarán de cuidar a tus clientes, ¿no? Entonces, el establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una acción clara de cuidado hacia los empleados y contratistas, ¿no? Entonces, aseguras una asistencia, aseguras que se mantengan, digamos, en control los temas de accidentabilidad, los temas de empleados enfermos, de ausencias por enfermedad. La pertenencia, el sentido de pertenencia crece en los empleados. Se mejora la productividad. Hay una mayor satisfacción, ¿sí? En el trabajo. ¿Por qué? Porque también vamos a cuidar pues, toda la parte de ambiente de trabajo, los aspectos psicosociales del trabajo empiezan a mejorar, empiezan a medirse, empiezan a establecerse estrategias, planes, acciones que a lo mejor pueden parecer muy pequeñas o que a lo mejor en un inicio van a ser muy pequeñas, pero que tengan la seguridad que van a tener un impacto muy importante en la satisfacción y en la motivación de cada uno de nuestros empleados, ¿sí? Y que a veces no tienen necesariamente relación con un tema económico. Más con estas nuevas generaciones, las nuevas generaciones, los millennials, no se mueven tanto por la parte económica. Sus motivadores son otros. Sus motivadores son estar en una organización ambientalmente y socialmente consciente y responsable, y una organización que contribuya, y una organización que los escuche, y una organización que cuide el bienestar. En ese sentido, bueno, hablando también de un tema que pues se busca evitar o se evita con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues son el tema de los accidentes. El tema de los accidentes, pues hay muchos costos, es muy difícil realmente estimar la totalidad de los costos de un accidente. Para el trabajador, bueno, podríamos hablar de manera general que tenemos costos humanos y costos económicos. Para el trabajador, pues hay un dolor y un sufrimiento físico y un sufrimiento mental, que incluso puede ir más allá del simple evento de la lesión, ¿no? Muchas veces tenemos sufrimiento mental posterior a la situación de la lesión, ¿no? El hecho de regresar, aunque ya se haya curado, digamos, físicamente el trabajador de la lesión, hay un sufrimiento mental que el trabajador va a estar continuamente revisitando ese hecho y va a tener, puede llegar a tener incluso problemas para desarrollar las actividades, porque su nivel de estrés pues, va a ser mayor, ¿no? Disminución de la capacidad para el trabajo. Si hubo pérdida, por ejemplo, de algún dedo, de alguna parte del cuerpo, pues disminuye la capacidad para el trabajo. Hay afectación a la familia, se requieren cuidados y hay una marginación, puede haber una marginación laboral, ¿sí? Disminuye el valor de la persona a raíz de pues esta pérdida, ¿no? en el mercado laboral. Disminuye, y se le puede marginar. Luego tenemos los costos económicos, que es una disminución de ingresos
los gastos adicionales y en casos extremos, pues gastos funerarios, ¿no? Si estamos hablando de un accidente realmente con las peores consecuencias. Luego tenemos a la empresa. ¿Qué perdemos nosotros o qué costos tendremos que afrontar en el caso de un accidente o una enfermedad? Pérdida de recursos humanos, ¿sí? Al menos momentánea. Así sea una pequeña lesión, momentáneamente no vamos a tener disponible a esa persona para que continúe con la operación. Y si estamos en un periodo de trabajo alto, donde estamos trabajando contra el reloj para surtir un pedido a un cliente, vamos a incurrir en costos adicionales, ya sea horas extras, ya sean tener que traer gente adicional, externa, etcétera, ¿no? Entonces, esa pérdida de los recursos humanos, pues es un costo que tenemos que afrontar. Problemas del ambiente de trabajo y equipos de trabajo, de repente, nadie quiere operar esa máquina, ¿no? Porque es la mochadedos. Entonces, empezamos a tener ese tipo de problemas, ese tipo de situaciones, el ambiente de trabajo se vuelve tenso, los equipos de trabajo empiezan a tener fricciones. Hay una mala imagen social, ¿no? En empresas que de repente, pues, lamentablemente no han sabido controlar estos riesgos y se vuelven como la última opción, ¿no? En temas de trabajo, porque pues ahí vas y te mueres, ¿no? Entonces, o tienes, o seguro que vas a tener un accidente, ¿no? Entonces, todo el mundo busca evitar, de alguna manera, ser parte de la empresa o trabajar o asociarse con esa empresa, ¿no? Entonces, costos económicos, pues el aumento en primas de riesgo, ¿no? Así sean pequeñas lesiones, con a lo mejor pérdidas de días, de un día, 2 días, la prima de riesgo no se va a quedar igual. ¿Sí? La prima de riesgo que le vamos a pagar al IMSS, obviamente por ese pequeño accidente, pues va a ir elevándose. Gastos por atención médica, en ocasiones, bueno, pues sabes que le saco la vuelta a esto, si son cosas menores, se le da una atención privada, perfecto, pero pues ahí también hay gastos asociados, ¿no? Son costos económicos. Indemnización, en caso de si hay algún fallecimiento, pues hay alguna indemnización de por medio. Interferencia o paro en la producción, ¿sí? También nos va a acarrear costos económicos. O pago que tenga con la autoridad, ¿sí? Si nos hacen visitas derivado de los accidentes, gastos en equipos o instalaciones, si se dañan instalaciones como parte del accidente, pues van a venir, obviamente, reposiciones de maquinaria, reposiciones de equipo. Y por último, la sociedad también enfrenta costos a raíz de estos accidentes o de enfermedades, ¿no? Muertes, en ambos casos, en el caso de accidentes graves, en el caso de eventos de enfermedades crónicas o procesos donde los trabajadores estuvieron expuestos a contaminantes por mucho tiempo y que posteriormente causaron temas de, por ejemplo, incidencias de cáncer, incidencia de algunos trastornos importantes, afectaciones a la salud, bueno, pues se disparan los índices de muertes. Lesiones e incapacidades, también, a lo mejor las personas no se mueren, pero quedan incapacitadas y entonces ese es una carga social que pues, el gobierno, la sociedad a través del gobierno, pues tiene que de alguna manera que afrontar. Disminución de la calidad de vida, y como costos económicos, pago de prestaciones económicas y gastos de atención hospitalaria. Entonces, para tratar de evitar estos costos de accidentes y enfermedades, lo que podemos hacer es prevenir los riesgos, ¿sí? ¿Cómo prevenimos los riesgos? Bueno, aquí hay 3 pasos que son el inicio para caminar hacia esa prevención de riesgos. Primero tengo que identificar los peligros. ¿Qué son los peligros? Los peligros son toda aquella característica
inherente de una sustancia, de una actividad que puede causar una lesión, ¿sí? Un daño. Entonces, esos son los peligros, ¿sí? Entonces, si estamos manejando cloro, por ejemplo, bueno, pues el cloro tiene un peligro de que es tóxico, ¿sí? Entonces, podemos estar expuestos a una sustancia tóxica. Es inherente a la sustancia, ¿sí? Si estamos haciendo un trabajo eléctrico, estamos trabajando con electricidad, pues la electricidad, válgame la redundancia, electrocuta, ¿sí? Entonces, es un peligro inherente a la actividad, ¿sí? Exposición a electricidad o a energía. El siguiente paso es hacer una evaluación de los riesgos. Sin embargo, aunque estemos trabajando con cloro, pues no es lo mismo trabajar con 1 miligramo de cloro contenido en un cilindro con una válvula de seguridad dentro de un cuarto hermético a través de un vaso robótico con 100, 1000 o 100 litros de cloro, que nunca se ha verificado y que no tenemos por ahí ningún medidor, y lo estamos trabajando pues directamente, ¿no? Te estás yendo, como que el internet está... Ok. ¿Puedes repetir las últimas dos frases? A ver, déjame revisarla. Ya te escuchamos mejor. Ok. Y pues estoy conectado en la mejor red. Entonces, la evaluación de los riesgos debe considerar todos estos elementos, ¿sí? Y la evaluación de los riesgos, al hablar de riesgos, hablamos ya de probabilidades, ¿no? Ya hablamos de al menos un grado de riesgo, ¿sí? Alto, medio, bajo, o algo que nos permita a nosotros de alguna manera priorizar esos riesgos. ¿Para qué? Para ir al paso 3, establecer los controles. Desafortunadamente, pues no tenemos recursos infinitos en las organizaciones, entonces tenemos que hacer este tamizaje de los peligros a través de la evaluación de los riesgos para realmente enfocar los controles sobre los riesgos principales que podamos tener dentro de nuestras operaciones. En este sentido, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde tenemos, por ejemplo, esta herramienta de análisis de riesgos por puesto, ¿no? Esta es una de las maneras o métodos más sencillos para evaluar un riesgo. Simplemente son 3 factores, es un método semi-cuantitativo sobre el cual vamos a estar asignando aquí algunos niveles y al final nos va a dar un grado de riesgo, ¿sí? Aquí están todos los peligros, ¿sí? Aquí estamos hablando de peligros y al momento que ya hablamos de una clasificación, pues ya podemos hablar de un grado de riesgo. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en un proceso de costura, ¿sí? Una persona que está en una máquina de coser, ¿sí? Armando, pues, piezas de vestir, ¿no? Entonces, golpeado, atrapado o atropellado por equipo móvil, ¿ustedes creen que podría presentar este riesgo? No. No, ¿verdad? Difícilmente. Regularmente, pues, están en un cuarto, separado de áreas de tránsito, de áreas de movimiento de materiales. Entonces, este riesgo, pues, no aplicaría. ¿Atrapado, golpeado por maquinaria o partes en movimiento? Sí, por la misma máquina. Exacto, sí.
¿Qué severidad podríamos tener en el caso de, y aquí, bueno, si quieren, les revisamos un poquito para tener un poquito más de la severidad? Vamos a estar manejando estos 5 niveles, ¿no? Desde leve, que son molestias menores, que no requieren un tratamiento; lesión sin incapacidad, que requiere primeros auxilios, sería moderado; serio, incapacidad temporal o una enfermedad aguda; grave, muerte o incapacidad permanente o una enfermedad crónica; y catástrofe, hablando ya de múltiples muertes, ¿sí? Luego vamos a evaluar la frecuencia. La frecuencia es mínima, es prácticamente no se expone, ¿no?, a ese peligro. Moderada, ocurre de manera poco frecuente o esporádica. Aquí podemos pensar que a lo mejor una vez al mes, ¿verdad? Hay esa exposición, ¿no? Regular, la exposición ocurre en repetidas ocasiones en la semana laboral. O sea, ahí ya estamos hablando de varias veces en la semana. Frecuente ocurre al menos una vez durante el trabajo, ¿sí? Y continua es, pues, como su nombre lo dice, todo el tiempo durante el turno de trabajo, ¿sí? Y la probabilidad tiene que ver con los controles que tengamos establecidos y que nos redunda o se podría equiparar a qué tan seguro es que al momento de realizar la actividad y exponerse a ese peligro, el riesgo se materialice, ¿verdad? Entonces es muy bajo si existen controles redundantes, si tenemos varios tipos de controles, controles de ingeniería como guardas, controles administrativos, como puede ser la capacitación de las personas, algunos permisos de trabajo, autorizaciones, etcétera. Puede ser baja si se cuenta con solo un tipo de control o controles de ingeniería. Más bien, baja si se cuenta con controles de ingeniería; media si se tienen controles administrativos solamente; alta, se utiliza equipo de protección personal que limita la exposición; y muy alta es cuando no hay controles sobre la exposición, ¿sí? Entonces, ese es esos son los criterios que vamos a estar utilizando. Atrapado o golpeado por maquinaria o partes en movimiento, yo creo que podría ser seria o, en su caso, tal vez moderado, ¿no? Vamos a la lista. Seria porque sí puede causar una incapacidad temporal, ¿verdad? Si se queda por ahí atrapado y se cose una parte un dedo, una uña o algo, sí nos puede llevar a una situación de incapacidad, ¿no? La parte de la frecuencia, pues obviamente es continua. La persona está interactuando con la máquina todo el tiempo, ¿sí? Y en el tema de la probabilidad, pues necesitaríamos saber qué controles se tienen establecidos, ¿no? Quiero pensar que al menos capacitación debemos de tener, ¿no? O sea, no vamos a agarrar a la primera persona que pasa por la calle y meterla y sentarla en la máquina de coser a trabajar. Entonces, pues mínimamente vamos a tener una probabilidad media. Y en ese sentido nos da un riesgo notable, ¿sí? El siguiente, del mismo nivel, del mismo o diferente nivel, es probable que se presente. ¿Se puede presentar, perdón? ¿O estaría la costurera expuesta a este peligro? Pues sí, del mismo nivel, siempre, creo. Sí, ¿verdad? Puede de repente la silla por ahí fallar, caerse. ¿Sería algo, ustedes dirían, serio, moderado, leve? Quizá moderado pudiera quedar, ¿no? Moderado, ¿verdad? La frecuencia, pues igualmente continua, ¿verdad? Pues está todo el tiempo de alguna manera
la gravedad opera todo el tiempo, entonces la caída puede suceder en todo el tiempo. Y la probabilidad, pensando que tenemos pues un programa de mantenimiento, ¿no?, de los equipos, que tenemos cuidado en cuanto a no tener obstáculos por ahí en las rutas de traslado, la misma disposición del sitio de trabajo, pues a lo mejor lo consideramos bajo. ¿Sí? Y ahí el riesgo nos da un nivel aceptable. Trabajo en alturas, pues obviamente que no. Golpeado por cargas suspendidas, yo consideraría que ordinariamente no. Espacio confinado, pues tampoco. Contacto con superficies cortantes o herramientas punzocortantes. Ahí sí, por lo de Pues la sí, aguja ¿verdad? y eso, ¿no? La aguja. Y sería pues muy similar a esta parte de atrapado con partes en movimiento, ¿verdad? Serio, continuo y pues un riesgo medio. Ahora pasamos a la parte de riesgos psicosociales. Esos, si se fijan, pues eran de alguna manera riesgos mecánicos. Ahora vamos a los riesgos psicosociales. Tenemos alta responsabilidad. Depende, ¿no? O sea, si hay un embarque o algo como una carga elevada, pues sí. Sí, pues va a subir, ¿no? Pues lo Entonces, dejaría moderado a lo mejor. O seria. ok, moderado. La frecuencia, pues a lo mejor pudiera ser, a lo mejor no continuo, pero sí frecuente, ¿no? Ok. Y la probabilidad, Pues a lo mejor media también. media. 50%. Ajá. Ok, nos da aceptable. Luego, concentración intensa. Aquí yo creo que ya cambia un poquito la cosa, ¿verdad? Porque sí tenemos que, en cuanto a la severidad, déme oportunidad aquí. Revisar. Nos dice María en el chat Ajá, que es grave. Moderada y grave. ok. A ver. Ok. En concentración. Concentración moderada. Entre moderado y grave, la severidad. No, moderada. Ah, grave concentración. Concentración, muerte o incapacidad permanente, enfermedad crónica. ¿Qué pasa si si se nos está obligando a mantener una concentración intensa sobre largos periodos de tiempo, sobre todo las 8 horas del turno de trabajo, es decir, no se dan pausas adecuadas? Sí, nos dice igual María Elizabeth que estrés puede ser un resultado. Pues sí. Y el estrés, bueno, conlleva algunos temas de enfermedad crónica, ¿verdad? Yo creo que sí, en la severidad sería grave, la frecuencia podría ser, pues, yo diría entre frecuente y continuo, ¿no? Aquí hay un principio de máxima protección que se aplica cuando hacemos ese tipo de evaluaciones, donde lo que se busca es
Cuando hay duda entre dos niveles, siempre opta por el peor, ¿sí? Es preferible sobreproteger, sobreestimar el riesgo a subestimarlo, ¿sí? Entonces, aquí nos iríamos por continuo y, por último, la parte de la probabilidad. Regularmente este tipo de riesgos psicosociales, pues no se tiene una visualización tan clara como los riesgos mecánicos u otro tipo de riesgos, y es frecuente que no se vean, ¿no?, en los procesos. Entonces aquí yo pondría bajo, ¿sí? Atención por periodos prolongados. Yo creo que sería muy alineado con el anterior. Grave, continua. Y tal vez igual bajo. Y por otra parte, el acoso laboral, ¿sí? El acoso laboral, no sé si alguno de ustedes vio la película de Los Miserables. Precisamente uno de los personajes, el personaje de Anne Hathaway, trabajaba en un taller de costura y bueno, prácticamente todo el calvario que sufrió, pues vino desencadenado por una situación de acoso laboral, ¿no?, del supervisor. Entonces, este tipo de situaciones de repente se dan, desgraciadamente, en las organizaciones y no son, nuevamente vuelvo a repetir, estos aspectos psicosociales a veces no son tan evidentes como otro tipo de riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también yo lo pondría como grave, continuo, porque todo el tiempo que estamos trabajando se presenta y pues regularmente es baja o muy baja. Perdón, estoy aquí, es alta. Porque nadie me dice nada, la probabilidad es alta. Estaba hablándolo al revés. Ok, riesgos ergonómicos, manipulación de cargas. ¿Estarán expuestos? Yo creo que es realmente leve, ¿no? Es realmente posiciones forzadas o inadecuadas. Ahí sí creo que sí puede ser grave, igual frecuente, yo diría, y pues en probabilidades medias altas. Movimientos repetitivos, también, grave, continuo, igual, probabilidad media. Contactos eléctricos, pues yo diría que no. En el tema de ruido, aquí sí sería interesante revisar, tal vez una sola máquina operando no representaría un riesgo importante, pero al hablar ya de un taller con 10, 15, 20, 30 máquinas operando, este elemento de riesgo podría volverse algo importante, ¿no? La parte de iluminación también es un tema importante. Aquí tenemos normas oficiales mexicanas, esa es la ventaja, ¿no?, que de alguna manera establecen muy claramente, pues, los límites. Temperaturas no, radiación no, contacto con energías peligrosas no, condiciones climatológicas adversas, pues a menos que estén trabajando a la intemperie, pero esto no creo que no. Químicos tampoco, ¿sí? Y biológicos, ahí, bueno, contacto con contaminantes biológicos o contacto con fauna nociva, pues pudiera ser, ¿no? Pudiera haber por ahí alguna exposición. Yo no lo vería como algo tan grave, pero sí, de repente a lo mejor, pues, regularmente las telas pues vienen de algunos almacenes, a lo mejor por ahí alguna fauna nociva que pudiera
que pudiera venir junto con las telas, etcétera, ¿no? Pero en general, creo que los principales riesgos estarían en la parte psicosocial, por la concentración, y en la parte ergonómica, ¿no? Un poco también la parte mecánica, aunque las máquinas, sobre todo las industriales, pues ya traen incorporadas por ahí guardas. Ya sería cuestión de refinar el análisis ya específico con la observación de la máquina, observación de la actividad. En este tipo de análisis es bien importante la observación de la actividad y también es bien importante que sea lo más multidisciplinario posible. Tengo por ahí una anécdota de un grupo en el que hice este mismo tipo de ejercicio, donde originalmente el análisis era una actividad de descarga de tubos metálicos de una plataforma a través de como una rampa hacia un área de un nivel a otro, ¿no? A un nivel más bajo. Cuando hicimos la evaluación originalmente, como la persona que estaba arriba de la plataforma, pues rodaba los tubos, pues lo principal que salió fue caídas de diferente nivel y a lo mejor un poco de atrapado por el tubo cuando fuera rodando. Cuando hicimos el ejercicio en un grupo de ingenieros, cuando hice ese mismo ejercicio con un grupo de médicos, el riesgo principal fue precisamente el tema de ruido. Y me fundamentaron el por qué, ¿no? Me dicen, es que el ruido, el pico de ruido que se alcanza cuando choca un tubo con otro, es un pico que alcanza, que puede incluso llegar a generar lesión fácilmente en el oído, ¿no? Entonces, si están realizando esta actividad todos los días, varias veces al día, es seguro que van a presentar lesión auditiva, ¿no? Entonces, cómo el incorporar diferentes disciplinas en este tipo de análisis de riesgos, y volvemos a lo mismo de la diversidad, nos lleva a tener análisis más ricos, tener sistemas mejor estructurados, con más incorporación de elementos, para poder establecer los controles de la mejor manera, ¿no? Entonces, por eso la participación de los trabajadores es tan importante, porque también me ha tocado hacer evaluaciones de riesgos donde hay riesgos que no son aparentes al momento de simplemente observar la operación, pero cuando te acercas y dialogas con el operador, te das cuenta de algunos riesgos respecto de las posiciones que pueden llegar a tomar ellos o de lo que se exponen como parte de la actividad, y que de entrada la simple visualización no te permite, a lo mejor sí lo visualizas, pero no le das ese peso tan relevante porque no lo dimensionas, ¿no? Entonces, a la hora que el operador ya te aporta ese conocimiento de, no, sí, mire, es que aquí está filoso, y esto lo estoy haciendo continuamente todo el tiempo, y a veces lo tengo que hacer rápido. Entonces, eso ya te lleva a mover las ponderaciones de alguna manera, y a meter en el radar este riesgo para tomar una acción, ¿no? Muy bien. Esta herramienta va a estar disponible para ustedes, la que vimos ahorita. Se las vamos a compartir. Bueno, ya para finalizar, dos diapositivas. Los sistemas de gestión, pues no son otra cosa más que una caja de herramientas, así lo podemos visualizar. Son paquetes de herramientas que estamos de alguna manera adquiriendo para la organización, que nos dan estructura, nos permiten sistematizar nuestros procesos a través de establecer roles, responsabilidades, procesos establecidos, investigar incidentes, aprender de los errores, de las lecciones que la misma realidad nos va dando. Nos permite desarrollar indicadores, ¿sí? para
para tener una idea de cómo vamos trabajando, cómo estamos trabajando. Nos lleva a elaborar matrices de cumplimiento legal para tener esa tranquilidad de que estamos operando al apego de la ley, o tener ya claro dónde me falta cumplir, ¿verdad? Y tener ahí muy claro programado el avance o el camino que voy a seguir para alcanzar el cumplimiento al 100%. Nos da esa planeación estratégica alineada al negocio, ¿sí? No desvinculada del negocio, sino que conforme vamos recibiendo los resultados del negocio, vamos pudiendo dedicar recurso a mejorar nuestra operación en la seguridad y salud. Nos mejora los procesos de comunicación, nos hace más conscientes a todos en la organización sobre nuestra responsabilidad en la seguridad y la salud, nos ayuda para definir los niveles de competencia necesarios y dónde tenemos que tomar acciones de capacitación, la gestión de los cambios, nos ayuda a mantener en el tiempo este nivel de seguridad y salud a través de esa gestión de los cambios. Y por último, a través de la auditoría interna, nos ayuda a periódicamente estar revisando que todas estas herramientas se siguen manteniendo y están en las mismas condiciones, ¿verdad? Que no han perdido su efectividad, que no han perdido su eficacia y podemos, y seguimos manteniendo un nivel de desempeño. Todo esto pues, nos va a llevar a ambientes de trabajo, a mejores ambientes de trabajo, más seguros, más saludables, nos va a llevar a mejorar la calidad de vida, principalmente de nuestros empleados, de nuestros contratistas, pero en general de la sociedad. Nos va a llevar a una mejor calidad como organización, a una productividad, a mejorar la productividad, nos va a llevar a tener comunicación y gestión, ¿sí? A administrar nuestros aspectos, nuestros riesgos, nos va a reducir costos al evitar incidentes, al evitar accidentes y pues va a generar negocio. Al final del día, todas las organizaciones buscan trabajar de la mano con proveedores que van a mantener un desempeño satisfactorio, que nos van a, más allá del producto y el servicio que ya se da por descontado, ¿no? Que me vas a proporcionar un producto o un servicio con tales o cuales características, pues que también ese producto o ese servicio esa provisión se va a mantener en el tiempo y que no se va a ver arriesgada por un tema de un accidente, por un tema de una clausura, por un tema de una o un tema de daño de imagen, sino que esa imagen de negocio, ese valor de marca, también digamos, es estable y es una marca que está alineada a la sustentabilidad, ¿no? Entonces, son las marcas con las que todas las organizaciones buscan asociarse y colaborar. Entonces, en Experts Environmental Consultants les damos las gracias por haber participado en este café. Por ahí están los datos de contacto @e3c.mx. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan posterior a este café, con gusto estamos a sus órdenes. Repito, mi nombre es Sergio Mendoza, y Emanuel Treviño, nuestro director, pues les agradece ampliamente el haber estado hoy con nosotros y doy paso a Toño para las preguntas. Sí, gracias, Sergio. Pues mira, solo hay una pregunta de María Elizabeth Gómez, que es si el análisis de riesgo se realiza por puesto o por actividad, ya que puede ser que en un solo puesto pues se realicen varias actividades. Sí, es correcto. Siempre la norma no lo especifica. La norma simplemente te dice pues que debe haber un análisis de riesgos para enfocar los controles, para dar luz hacia los controles que sean necesarios. En la medida en que nosotros incrementamos o vamos, digamos, en un detalle más profundo
en el análisis de riesgos es en la medida en que vamos a poder garantizar que no subestimemos o que ninguno de los riesgos nos quede fuera del radar. Entonces, yo lo que te diría es, si los puestos de trabajo desarrollan a lo mejor 2 o 3 actividades, pero esas actividades están relacionadas entre sí, y se pueden de alguna manera ver como en un continuo, hacerlo por puesto de trabajo. Si son realmente diferentes actividades en diferentes equipos, con diferentes materiales, en diferentes procesos, yo sí recomendaría sepáralo, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente tenemos puesto de operario. El puesto de operario es un puesto súper genérico. Entonces, de repente en una misma organización podemos tener operarios del almacén y operarios de maquinado y operarios de fundición. Yo no puedo juntar en un solo análisis a esos 3 operarios. ¿Por qué? Porque sus procesos son en entornos diferentes, son expuestos a riesgos diferentes. Ahí forzosamente tengo que hacerlo por actividad. Y sí he visto organizaciones donde es la misma persona, o al menos en la parte operativa, el operario de fundición y el operario de maquinado es intercambiable. O sea, la persona tiene la competencia para hacerlo. Es la misma persona, es el mismo puesto, administrativamente hablando es operario, pero los riesgos a los que está expuesto cuando está jugando un rol y cuando está jugando otro son muy diferentes. Entonces ahí sí yo diría, lo recomendable es separar las actividades. Si estamos hablando de otro puesto también que se presenta se presenta este tipo de situaciones, es el mantenimiento, ¿no? Técnico de mantenimiento. Técnico de mantenimiento puede hacer, andan por todos lados, se meten en todas partes y están expuestos a todos los tipos de riesgos que pueda haber, ¿no? Entonces, ahí lo más recomendable es vayamos lo más detallado posible a nivel actividades, ¿sí? De repente hay organizaciones que ya tienen separado, ¿sabes qué? Estos son los técnicos eléctricos, son los técnicos mecánicos, estos son, no sé, técnicos hidráulicos. Entonces, ahí ya, al haber una especialización de la misma área de mantenimiento, sí podemos hacer a lo mejor por puesto, porque ya todos los riesgos del técnico eléctrico van a estar relacionados con la parte de electricidad principalmente, ¿no? Entonces, depende mucho de la organización. Yo siempre, y aplicando el principio de mayor protección, yo te diría, si tienes duda, hazlo por actividad. Perfecto. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿cuánto tarda en promedio la implementación de un sistema de seguridad y salud? Ok. Es bastante variable debido a que, pues, son varios factores, ¿no? Los que afectan. Uno es de dónde partimos, ¿no? Entonces, no es lo mismo partir, como hablaba yo del caso de una empresa que a lo mejor ya tiene un ISO 9001 de calidad, donde ya tenemos cierta estructura de la cual nos podemos ir colgando para simplemente desarrollar la parte o el enfoque de seguridad y salud a partir de cero. También otro factor que va a hacer una diferencia importante son pues el tipo, número y complejidad de los procesos que esa organización desarrolla. No es lo mismo pues hablar de por ejemplo, un proceso de la industria química, hablar de un proceso que sea nada más, por ejemplo, manufactura, fabricación pero manufactura, o algo más cargado a la parte de servicios. Entonces, ahí podemos tener algo de variabilidad, ¿no? También la competencia previa del personal también nos afecta, nos puede ser un factor importante a considerar, sobre todo porque de repente tenemos organizaciones donde podemos quedarnos en desarrollar diagramas,
¿no? A lo mejor nos podemos quedar con un diagrama o con una descripción muy esquemática tal vez de los procesos, y eso es más que suficiente para que las personas entiendan. Pero hay ocasiones donde necesitamos ser más descriptivos, ¿no? Por las características, digamos, que tenemos del personal, requieren mayores elementos de descripción dentro de la información documentada que va a sustentar al sistema. Entonces, en general, yo diría que no menos de 6 meses y no más de 1 año y medio. Y por último, ¿cuáles serían las ventajas de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud acompañado por una consultoría o por experts? Ok. Pues las ventajas siempre como cuando es como cuando uno estudia algo por su cuenta versus entrar a un curso, ¿no? O buscar una clase, ¿no? Al respecto. De ambas formas vamos a llegar, ¿sí? De ambas formas podemos llegar. Sin embargo, el realizarlo de manera individual, las organizaciones, de manera interna, primero, pues va a haber que dedicar mayor tiempo al desarrollo de cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque primero tengo que desarrollar la herramienta. O sea, primero tengo que revisar, oye, evaluación de riesgos. A ver, ¿qué metodologías existen? Primero tengo que irme a ver qué metodologías existen, de acuerdo al tipo de proceso que yo tengo o los procesos que yo tengo, cuál me sienta mejor, elaborar la herramienta como tal, y entonces ya puedo pasar a la aplicación de la herramienta. Versus trabajar de la mano de un especialista o de una firma como Experts, nosotros ya conocemos las herramientas, ya conocemos las metodologías. Entonces, llegamos, vemos tus procesos y ya te podemos sugerir un par de herramientas, un par de metodologías para las cuales ya tenemos herramientas desarrolladas, y decirte, mira, estas son las 2 que creemos que se pudieran acoplar mejor a tu proceso y a tu tipo de operación. Entonces las evaluamos, nos decidimos y inmediatamente al ya tener la herramienta, pues vamos directamente a la operación, ¿no? Entonces esto te acorta tiempos, te acorta esfuerzo y también definitivamente pues el tema de prueba y error, ¿no? El tema de a lo mejor algunas cosas, la primera vez que las hagamos, pues las vamos a hacer como que un poquito con el conocimiento bibliográfico, con el conocimiento de ejemplos, si lo hacemos en lo individual, y no con el conocimiento de experiencias previas de lo que puede llegar a pasar y previendo ciertas situaciones o ciertos obstáculos que se presentan en las implementaciones. Entonces, el trabajar también de la mano de alguna firma que ya tenga esta experiencia de implementación, pues te va ayudando a hacerlo previendo estos obstáculos, ¿no? Y tomando algunas medidas preventivas al respecto. Entonces, yo creo que esas son las 2 de las principales ventajas de hacerlo en un esquema versus el otro. Nosotros en Experts siempre buscamos, uno de nuestros valores es la flexibilidad. Nosotros siempre buscamos adaptarnos a la medida de la empresa, o sea, hacer el traje de la implementación, en este caso, a la medida de la empresa. Entonces, de repente hay organizaciones que nos han dicho, mira, ¿sabes qué? Yo lo que necesito es que me resuelvas dudas y que me des tips. Ah, perfecto, mira, bueno, ok, en una implementación de este tipo de sistema, yo lo que te recomiendo son, pues a lo mejor sesiones de tantas horas por semana y vamos dejando algún tipo de tarea, ¿verdad? Hacemos un cronograma de desarrollo de implementación del proyecto y vamos dejando tareas y luego, si te surgen dudas, me mandas un correo, yo te lo contesto o me llamas
y todo eso va incluido en este paquete de soporte, ¿no? Perfecto. Hay otras organizaciones que nos dicen, mira, ¿sabes qué? Yo soy el que veo seguridad, medio ambiente, calidad y aparte temas de RH. Entonces, me están pidiendo esta implementación. Yo la verdad no tengo tiempo de meterme, de desarrollar. Entonces, te puedo dedicar 1 hora, 2 horas a la semana máximo. Entonces ahí la necesidad es diferente. La necesidad es, ¿sabes qué? Ok, nosotros vamos a estar viniendo en una base, digamos, más frecuente, con una mayor cantidad de tiempo de soporte, porque nosotros vamos a tener que ir trabajando inclusive directo con los dueños de las áreas para desarrollar ciertos elementos, los análisis de riesgo, los controles, etcétera. Entonces, ya ahí va dependiendo de qué necesidad tienen, es el tipo de apoyo que les podemos ofrecer, y podemos trabajar toda una gama de soluciones, siempre con la intención de que se logre pues este objetivo final, que es que disfruten de las ventajas de contar con un sistema de seguridad y salud, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todas y todos. Con esto concluimos el café ambiental del mes de junio. El siguiente programado es en el mes de agosto. Les vamos a hacer llegar la invitación. Y el tema siguiente es cómo seleccionar a un auditor para mis sistemas de gestión. Entonces, si ya están inmersos en algún sistema de gestión o tienen interés en implementar alguno, pues este café también va a ser de su interés.